Buenos días chicos y chicas del segundo curso, reciban un cordial saludo en esta mañana. Espero que se encuentren bien, en condiciones favorables para arrancar una nueva jornada. Sean bienvenidos a esta clase de filosofía. ¿Sí? Vamos a avanzar en la unidad 2 de nuestro programa. Estamos en la parte que trata sobre las teorías que existen respecto al conocimiento y vamos a ver una teoría puntual en este día que trata de explicar precisamente cómo se produce el conocimiento humano. El contenido que corresponde al día de hoy se encuentra en las páginas que van de la 37 a la 39. Voy a mencionar brevemente cuál es la capacidad. Reflexiona sobre la importancia de las teorías del conocimiento en el desarrollo de la cultura occidental y los indicadores. Identifica las características del empirismo. El empirismo es la teoría que vamos a tratar de desarrollar hoy y de ver cuáles son sus características en cuanto a sus postulados y lo que sostiene, ¿sí? Y vamos a identificar a dos de los principales exponentes del empirismo, ¿sí? Bien, arrancamos entonces con el contenido propiamente, el empirismo. Vamos a ver el concepto. Eh, Empirismo proviene del griego empireia, ¿sí? Empireia en griego significa experiencia. De hecho, el empirismo, como prácticamente toda la filosofía y todo lo que tiene que ver con el conocimiento, se remonta siempre a la antigua Grecia. Fue un movimiento filosófico. Podemos encontrar sus vestigios, sus orígenes, eh, principalmente en Aristóteles, ¿sí? Y va a alcanzar su auge, su punto culminante en el siglo XVII y siglo XVIII, con dos exponentes que vamos a descubrir dentro de un ratito, ¿sí? El empirismo como corriente filosófica afirma que la única causa, lo único que lleva al conocimiento humano, es la experiencia sensible. Es decir, no hay ninguna otra manera de adquirir conocimiento que no sea por medio de la experiencia. Y no cualquier experiencia, sino la experiencia que proviene a través de los sentidos, ¿sí? La realidad percibida a través de los sentidos. Y ahí justamente en esa definición encontramos varios elementos de la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, que decía que nada hay fuera de la razón o del entendimiento humano que no sea eh, adquirido a través de la experiencia sensible. Bien, pero el empirismo va a tener una característica fundamental, que es la postura radical en cuanto a la negación de ideas innatas. ¿Qué significa esto? El empirismo no contempla en absoluto la posibilidad de que los conocimientos eh, provengan, digamos, de las ideas innatas que, que pudiera concebir el ser humano, sino que eh, pretenden explicar el conocimiento humano siempre a partir de la experiencia. Y el empirismo precisamente utiliza una metáfora, una teoría, podemos decirle, una metáfora en el sentido de que compara a la mente o asimila a la mente a una tabula rasa, ¿sí? La teoría de la tabula rasa, que la mente humana es como un papel en blanco, ¿sí? Una tabla en blanco que está todo por escribir, ¿sí? Un papel en blanco en el cual se van a ir escribiendo los conocimientos a partir de las experiencias. O sea, el empirismo dice que los seres humanos eh, tienen, a ver,
están, digamos, al principio de su existencia, ¿sí? Con la mente completamente, con la mente en cuanto a conocimiento, totalmente en blanco, y que la experiencia va a ir haciendo que esos conocimientos se confirmen, se solidifiquen y se desarrollen. ¿Sí? Bien, entonces, la teoría de la mente como tabula rasa o mente en blanco. Todo lo que se escribe en esa tabla, entonces, es considerado conocimiento y viene a partir de la experiencia. ¿Sí? Solamente entonces, a partir de la experiencia, se puede conocer. Bien, hay una cuestión que quisiera mencionar en este aspecto. eh, una diferencia sustancial entre el empirismo y el realismo, porque vemos que tiene elementos realistas, ¿sí? Eh, al sostener que la única fuente del conocimiento humano es la experiencia, y que no hay ninguna experiencia independiente o ningún conocimiento independiente de la experiencia, este, la conciencia para el empirismo, la conciencia que conoce, no extrae los conocimientos de ninguna otra parte. ¿Sí? Y en este asunto, en este punto, se encuentran tanto el empirismo como el innatismo. ¿Sí? Perdón, el empirismo y el realismo, en que se confrontan al innatismo. El empirismo y el realismo, entonces, están en contra de las teorías innatas, ¿sí? De la teoría de que el conocimiento puede ser innato. Eh, con la diferencia que para el empirismo no hay abstracción ni trascendencia. El realismo por ahí puede justificar de alguna manera la cuestión de que haya, digamos, abstracción y hay un proceso ahí que lo hace un poquito más abierto, digamos. Pero el empirismo es más radical, ¿sí? El empirismo niega totalmente a las ideas innatas y a la abstracción y a todo, y considera que todo el conocimiento pasa por el filtro exclusivo, único de la experiencia. Bien, John Locke. John Locke es el filósofo inglés que vivió entre dos siglos, el siglo XVII y principio del siglo XVIII. Es el autor de una obra que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. Un autor, un filósofo muy prolífico, ¿sí? Aportó sus conocimientos a muchos ámbitos, en muchas áreas, economía, ¿sí? Filosofía, política. Bien, en cuanto a lo filosófico puntualmente, que es lo que nos interesa, él rechazaba a las ideas innatas, de plano, eh, y basaba el conocimiento totalmente en la experiencia, pero ayudada de la reflexión. O sea, no es la experiencia bruta, por así decirlo. O sea, eso es el punto más incipiente, digamos, de todo conocimiento humano. Obviamente, como todo filósofo, eh, planteaba que esto iba adquiriendo complejidad principalmente a través de la reflexión. Es decir, el conocimiento humano se forja a partir de la experiencia, pero necesita el apoyo, necesita la ayuda, necesita de la reflexión para que justamente pueda consolidarse y pueda confirmarse como tal, ¿sí? El conocimiento, que para que sea considerado conocimiento debe haber reflexión de por medio. Pero la fuente primaria de esa reflexión siempre será única y exclusivamente la experiencia, ¿sí? Y justamente las cualidades sensibles del ser humano, a lo que él llama substancia, son las que dan lugar posteriormente a la reflexión, o sea, la reflexión este, eh, que consolida el conocimiento. John Locke fue el predecesor, por así decirlo, fue un antecedente de otro filósofo británico, en este caso escocés. Estamos hablando de David Hume, que vivió ya enteramente en el siglo XVIII.
entre los años 1711 y 1776. Este autor escocés, filósofo escocés, también escribió una obra que tiene un título muy parecido al de Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. En realidad, unas obras, es un compilado. ¿Sí? Bien, Hume. Para Hume, el objeto inmediato de la mente son ideas o impresiones y no las cosas. Por lo tanto, todo se reduce a las cualidades sensibles. ¿Sí? Toma este concepto precisamente de cualidades sensibles que ya avalaba en su momento Locke. ¿Sí? El objeto inmediato, entonces, todo pasa por ideas o impresiones. Y estas ideas o impresiones llegan a la mente humana a partir de qué? A partir de la cualidad sensible del ser humano, a partir de los sentidos. Es decir, sin los sentidos no hay posibilidad ninguna de llegar a las ideas o impresiones. Y consecuentemente tampoco habrá posibilidad de llegar al entendimiento ni al conocimiento. Y volvemos a lo que decía Aristóteles, nada hay en el entendimiento, nada hay en la razón, en el conocimiento humano que no pase por la cualidad sensible del ser humano. ¿Sí? Vemos cómo podemos encontrar elementos aristotélicos en ambos filósofos, en John Locke y David Hume. ¿Sí? Muy bien. Un aspecto importante, justamente, entre paréntesis, y hablando precisamente de ciencia, como hablábamos recién con el compañero, eh, la ciencia, la ciencia como tal, el conocimiento científico, eh, tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver con la filosofía o la postura precisamente, por sobre todo realista. Y al tener contacto con el realismo filosófico, de paso también tocan algunos aspectos de lo empírico, ¿sí? De lo empírico, de aquello que se puede probar, de aquello que en la realidad fáctica de los hechos, ¿sí? Es comprobable. ¿Sí? La ciencia, entonces, puede considerarse realista desde el punto de vista filosófico, tocando, obviamente no son lo mismo ciencia y filosofía, hay una separación, pero si tenemos que atribuirle una característica filosófica o un sesgo filosófico a la ciencia, podemos decir que la ciencia es realista y es empirista. ¿Sí? Eh, Porque parte de supuestos, ¿sí? Parte de la realidad fáctica y objetiva. Entonces, tiene mucho que ver justamente en este sentido, podemos decir, la cosmovisión científica, ¿sí? Tiene mucho que ver con estas posturas filosóficas, ¿sí? En este caso puntual, el empirismo, lo empírico. Bien, las actividades que solicito a ustedes para la jornada de hoy son las siguientes. ¿Sí? Esto no está en sus materiales en el libro, son actividades que las estoy promoviendo yo y que quisiera que obviamente pasen luego a la plataforma y lo analicen de manera mucho más detallada. Esto mismo que yo acabo de poner acá, que acabo de compartir con ustedes, va a estar en la plataforma de tal manera que puedan desarrollarla. ¿Sí? Explica la siguiente afirmación. Eh, y es la afirmación que hace al empirismo. Cada individuo nace con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas. De modo que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano son exclusivamente fruto del aprendizaje, a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales. Muy bien, en esta afirmación tenemos de alguna manera la explicación de esa teoría de la tabula rasa, de la mente como un papel en blanco. Entonces, eh, van a leer esta afirmación y van a explicar con sus palabras y van a hacer una reflexión y aportar algo al respecto a partir de esta afirmación de la mente como tabula rasa. ¿Sí? Expliquen entonces con sus palabras esta afirmación. Y por último, quiero que respondan esta pregunta. ¿Sí? Según el innatismo,
las personas nacen con unos ideales matemáticos, unas verdades eternas y una noción de Dios, ¿sí? Los innatistas, por lo general, se abocan o tienden hacia el idealismo, ¿sí? Idealismo. Entonces, según el innatismo, todas las personas traen consigo un bagaje, traen consigo una información, una tendencia, eh, podemos decir, un background, ¿sí? De ideales que pueden ser matemáticos o verdades que según el idealismo son eternas, universales, y también una idea de Dios. Ahora bien, ¿cómo, a partir de esto, cómo confrontarían Locke y Hume estas ideas? Es decir, van a hacer ustedes una lectura y si es posible, si es que obviamente no es suficiente con el material que tienen a mano, obviamente pueden recurrir a enciclopedias e internet. Pero me gustaría que respondan esto. ¿Cómo confrontan Locke y Hume estas ideas de innatismo? ¿Cómo van a rechazar Locke y Hume las ideas de que las personas traen consigo ideales, que traen consigo conocimientos? Como un conocimiento heredado, ancestral, por así decirlo, como una información hasta, si se quiere decir, genética, genética en el sentido de que se heredan cosmovisiones, ¿sí? Se heredan inclusive conocimientos hasta culturales. Ahora, ¿cómo Locke y Hume van a confrontar esta postura del innatismo? Entonces, si es que pueden hacer una reflexión al respecto y voy a esperar sus comentarios y sus respuestas en la plataforma debajo de esta publicación. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces nos leemos en la plataforma y que tengan un excelente día.